bastantes generalidades, ¿verdad? Les había explicado de la fisiopatología acerca de, sobre todo, la fase aguda de la enfermedad. Casi todas ellas se caracterizan por fases agudas de la enfermedad, pero en algunas no se presenta o no se manifiesta tan francamente, de una forma tan franca, porque resulta que muchas de estas ITS pues son asintomáticas, ¿verdad? Y una de ellas es bastante asintomática y es la tricomoniasis, ¿verdad? La tricomoniasis puede pasar desapercibida y puede pasar por mucho tiempo, la persona la puede padecer sin saber que la tiene, y de esa manera pues se transmite más fácilmente si existen múltiples contactos sexuales. Entonces, como ya habíamos visto un poquito acerca de la patogenia, vamos a ver ahora los cuadros clínicos en ITS. Recordemos que yo les había explicado y algunos de ustedes asintieron, o sea, me dijeron que sí con su cabecita. Tal vez no me graban, tal vez solo poner la grabadora para que escuchen la voz, pero sinceramente con video no. Después hacen unas cosas que no nos gustan, ¿verdad? Bueno, si no es video, si es cierto, los editan. Entonces, vamos a hablar de los cuadros clínicos de las ITS. Resulta que, como las ITS pueden presentar múltiples agentes etiológicos y sobre todo generalmente son de tipo infeccioso, entonces las ITS son vistas desde el punto clínico como síndromes, ¿verdad? Como síndromes clínicos. Y ahí tenemos, por ejemplo, los síndromes clínicos más frecuentes en las ITS: la vaginitis, la cervicitis y la uretritis. Recuérdense que no es lo mismo vaginitis que vaginosis, ¿verdad? Es completamente diferente. Entonces, la vaginitis, fácil, ¿cómo se describe o cómo se define? Como la inflamación de la vagina y de los órganos genitales externos. Esta inflamación o este síndrome puede presentar o presenta comúnmente, se presenta con secreción vaginal. Es el signo y síntoma más característico, la secreción vaginal, pero además de ese signo y síntoma, pues puede presentar la persona, puede presentar, sobre todo las mujeres, disuria, prurito, sangramiento, porque se vuelve friable la vagina, ¿verdad? Es decir, que a la penetración de esta puede haber sangramiento y dispareunia, ¿verdad? ¿Cuáles son los agentes clínicos más frecuentes dentro de la vaginitis? O sea, que producen vaginitis. A la cabeza va Candida albicans y Trichomonas vaginalis, que es la que nosotros estamos estudiando en esta mañana, ¿verdad? Y luego, además de ella, de estas dos más prevalentes, de Cándida y de Trichomonas, pues también esta vaginitis puede ser provocada por Gardnerella vaginalis, por Mycoplasma, por Staphylococcus aureus y por Escherichia coli. También pueden producir una vaginitis. Ahora, el otro síndrome clínico en ITS es la cervicitis. Y pues la cervicitis va a ser la inflamación del epitelio endocervical, sobre todo a nivel de lo que es el cuello uterino, de que se acompaña, vean ustedes, también de secreción mucopurulenta, ¿verdad? Y otros síntomas como sangrado, a la penetración también vaginal, ardor y también, pero sobre todo ardor al orinar, ¿verdad? ¿Cuáles son los agentes más frecuentes? Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis, virus del herpes simple, sobre todo tipo 2, y virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, generalmente los más frecuentes, los agentes más frecuentes van a la cabeza, son los primeros. Y dentro de la uretritis, que es la inflamación de la uretra, tenemos como agentes etiológicos Neisseria gonorrhea, Trichomonas vaginalis nuevamente, pero también puede estar siendo ocasionada por Mycoplasma genitalicum y
Clamidia trachomatis. Me imagino que esto ustedes lo han estado viendo porque están en la parte de lo que son las ITS. Entonces coinciden muchos de los agentes etiológicos y, como les digo, existe una gran cantidad, una gran gama de agentes etiológicos, pero también estos síndromes o síndromes pueden estar siendo producidos por otras causas. Entonces hay que descartar. ¿Qué se produce en la uretritis? Pues como es una inflamación de la uretra, sobre todo hay secreción uretral mucopurulenta y sobre todo en el hombre. Esta secreción se puede presentar junto con disuria, dispareunia y eritema en el meato. Entonces, de esa manera encontramos el estudio de estas enfermedades de transmisión sexual como un síndrome o como síndromes. Y pueden ver ustedes que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud Integrada en el 2024 pues reportó esta fuente en donde manda para las clínicas, ¿verdad?, los diferentes síndromes que pueden existir en las ITS. Yo solo he marcado los que nos interesan a nosotros en esta clase, pero pueden quedar allí. Tenemos la secreción uretral, los síntomas más comunes que ya los mencioné, y he marcado los dos agentes etiológicos que nosotros estamos viendo dentro de este síndrome. Otro, tenemos el flujo vaginal muy frecuente, los signos más comunes y los agentes, ¿verdad? Pero también, además de este cuadro clínico agudo, pueden presentarse complicaciones como dolor abdominal inferior o pélvico en la mujer, ocasionado principalmente, sobre todo, por Neisseria gonorrea. Y también tienen según esta tabla, también tienen las otras ITS que no producen flujo vaginal, que no producen secreción uretral, sino que producen, por ejemplo, tumefacción inguinal, que lo acaban de ver, verrugas genitales e incluso incluye los ectoparásitos. Pero entonces veamos qué es lo que sucede con la sintomatología clínica en la tricomoniasis. Resulta que, como les decía, estas enfermedades pueden ser sobre todo asintomáticas y existe en las mujeres un porcentaje bien alto de personas que no presentan, de mujeres que no presentan síntomas, entre el 20 al 50%, y esa persona está infectada con tricomona, ¿verdad? En el caso de la vaginitis, pero además de la vaginitis se puede presentar también afección a nivel del cérvix o del cuello uterino, y vamos a ver que en el cérvix o cuello uterino, por la inflamación aguda que existe en el ¿cómo se llama?, en el cuadro clínico, entonces esta zona se vuelve muy friable y se vuelve enrojecida. ¿Por la presencia de qué? Por la presencia de neutrófilos, como se los dije anteriormente. Los neutrófilos, también algunos pocos eosinófilos producen hemorragias puntiformes en este nivel, produciendo esta lesión característica, pero solo en un 5% de las mujeres que tienen cervicitis por tricomona, y a esta se le conoce como cervix en fresa, ¿verdad? Que tenemos acá no es muy frecuente, pero lo podemos encontrar. Incluso no es muy frecuente la cervicitis por tricomona, pero también la podemos encontrar. Es más frecuente la vaginitis en la mujer. En el hombre hay poca pérdida de la secreción uretral, pero puede existir, ¿verdad? Pero la forma asintomática todavía es mucho mayor, entre el 50 al 90%, y es lo que les decía, se transmite más fácilmente. Eso es en cuanto a la tricomoniasis. ¿Qué complicaciones produce la tricomoniasis? En la mujer, muy raramente, el absceso perinefrítico. Y en las mujeres embarazadas,
sí puede haber más complicaciones porque puede haber ruptura prematura de las membranas, neonatos con bajo peso, por ejemplo, infección perinatal, o sea que los niños se contaminan al pasar por el canal del parto, ¿verdad? Inclusive hay niñas que pueden presentar tricomoniasis asintomática porque ha sido adquirida durante el nacimiento, y en algunos niños recién nacidos pueden haber neumonías por aspiración al pasar por el canal del parto que está contaminado, la faringitis, bronquitis y rinitis, e incluso también puede presentarse en algunos adultos, y eso debido a las prácticas sexuales, ¿verdad? Ahora veamos en cuanto a lo que son las infecciones gonocócicas, los sitios y tipos de infecciones que producen. Sobre todo el gonococo se ubica principalmente, su sitio principal inicial es el cérvix. Entonces del cérvix se extiende a lo que es la vagina, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces para la mujer la principal infección aguda es la cervicitis. En el hombre la uretritis, pero también puede haber en la mujer, pero no tan frecuente como en el hombre, ¿verdad? Pueden haber también como infecciones de la parte superior del tracto urogenital, pueden haber abscesos en las glándulas de Skinny y en las glándulas de Bartolini. Ahora bien, esa infección aguda puede ascender a lo que es la parte alta del tracto urogenital cuando no hay tratamiento, ¿verdad? Y puede producir en la mujer una endometritis, en el hombre una epididimitis, y en la mujer puede llegar incluso a producir la enfermedad pélvica inflamatoria. Y todo eso, ¿por qué? Porque no es tratada muchas veces, porque los pacientes son asintomáticos, y otras ocasiones porque los pacientes no consultan por vergüenza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nosotros que otros sitios, además de lo que son el aparato o el tracto urogenital, puede estar infectado por Neisseria gonorrea. Tenemos, por ejemplo, la gonorrea rectal, que produce proctitis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por ¿cómo se llama? Las diferentes formas de decisiones de hacer coito, ¿verdad? Entonces puede haber proctitis, faringitis también, y oftalmía neonatal, que es la conjuntivitis bilateral de los niños recién nacidos que ustedes estudiaron el semestre pasado. Ahora bien, cuando el gonococo produce una septicemia, produce una bacteremia, entonces rara vez puede producir endocarditis, pero la endocarditis es bastante grave. O el síndrome, por ejemplo, en las personas cuando este gonococo ha pasado a sangre, puede producir una infección gonocócica diseminada característica de artritis. Es muy frecuente en personas adultas que han estado padeciendo de gonorrea, dermatitis y tenovitis, ¿verdad? O tenosinovitis. Sintomatología, ¿verdad? Sobre todo, bueno, en la mujer, la cervicitis, como les dije, principalmente característica de la secreción cervical, el flujo vaginal, la leucorrea y el sangramiento por la friabilidad que se produce en esta región. Y en el hombre, la uretritis gonocócica, ¿verdad? En el caso de la gonorrea, la secreción uretral en el hombre, en la gonorrea, es mucho más profusa que en el resto de las uretritis que se pueden producir por otras bacterias de transmisión sexual, ¿verdad? Es más profusa y purulenta. Y pueden ver ustedes que en el hombre, durante la noche, como hay reposo en forma horizontal, la
secreción se acumula y produce un signo bien característico que se llama gota matutina. Es decir, que la secreción espontáneamente es expulsada en la mañana, por eso que les digo, por el acúmulo, ¿verdad?, durante la noche, y a eso se le llama gota matutina. Y en el hombre puede haber también disuria. ¿Qué complicaciones se presentan en el caso de la cervicitis gonocócica? Pues hay complicaciones locales, no muy frecuentes, pero sí le existen, y complicaciones sistémicas. Dentro de las locales tenemos la salpingitis, el absceso tubovárico, la enfermedad pélvica inflamatoria, lo que les digo, no hay tratamiento, entonces, la enfermedad se agrava, se complica, se puede diseminar, hay endometritis aguda acompañada con hemorragia durante la menstruación, sobre todo, y en los casos ya no son complicaciones locales sino sistémicas, gonococcemia. La gonococcemia del 1 al 3%. No es frecuente, pero puede pasar a sangre. En el caso de la cervicitis y en el caso de la uretritis no gonocócica, las complicaciones gonocócica, son menos frecuentes, son más infrecuentes que en la mujer, y ahí tenemos que dentro de las complicaciones tenemos la epididymitis, prostatitis y abscesos periuretrales. Esas son complicaciones, es decir, que los signos y síntomas cambiaron, que esa bacteria incluso el efecto patológico puede diseminarse en el resto del cuerpo, ¿verdad? Las complicaciones, ahora las secuelas. Las secuelas implican ¿cómo se llama esto? Algún estado que se presenta después de la enfermedad. No es complicación, es un estado que se presenta después de la enfermedad, y tenemos, por ejemplo, la principal secuela en la gonorrea, pues es la cicatrización de las trompas de falopio, y esa cicatrización de las trompas de falopio puede producir esterilidad y riesgo también de embarazo extrauterino, y eso es grave. Entonces, las secuelas también se presentan sobre todo en las mujeres porque son las que tienen un mayor riesgo de complicación. En el caso de la vaginosis bacteriana, las manifestaciones clínicas, la principal manifestación clínica es el aumento importante en la secreción vaginal, pero esa secreción vaginal es más delgada que la que se puede presentar, que la leucorrea que se puede presentar en la gonorrea y en la tricomoniasis. Entonces es una secreción homogénea, delgada, blanquecino, grisáceo, y que se adhiere a las paredes vaginales. Ese es el principal signo de esta vaginosis bacteriana. Pero también pueden haber síntomas como, por ejemplo, importante, el mal olor que produce la secreción. El mal olor que produce la secreción, sobre todo olor a pescado. Entonces es otro de los signos característicos de vaginosis bacteriana, y si a esa secreción se le agrega KOH al 10%, entonces todavía el olor a pescado se produce, es más penetrante y es más evidente. Entonces esos son los síntomas y signos característicos en vaginosis bacteriana. Inflamación en vaginosis bacteriana: no existe tanta inflamación de la vagina, no hay prurito en la misma intensidad que puede haber en las ITS que les acabo de mencionar, ¿verdad? Es menor. Puede existir, pero en menor cantidad. Y la disuria y la dispareunia son muy raras. Y el endocervix o el cervix generalmente no está afectado en el caso de vaginosis bacteriana. Creo que sí.
Muy bien, entonces veamos en cuanto al diagnóstico. En el diagnóstico vamos a ver que la evaluación de las ITS, para hacer la evaluación de las ITS, debe de considerarse 3 aspectos importantes. La historia clínica del paciente, que debe de ser bien detallada, la exploración física también de estos, ¿verdad? En base a la historia clínica que ha referido la paciente o el paciente, y el estudio microbiológico del exudado. El estudio microbiológico del exudado es sobre todo una herramienta para estos 2 otros considerandos, tanto de la historia clínica como de la exploración física, ¿verdad? Entonces, el estudio microbiológico se hace porque la cantidad de agentes microbianos o de agentes infecciosos es bastante grande. Entonces ustedes deben de saber qué es lo que está produciendo esa afección. Ahora, en el caso, por ejemplo, de vaginosis bacteriana, se toman en cuenta o se establece la vaginosis bacteriana con la presencia de 3 o 4 criterios que se conocen con el nombre de criterios de Ansel. Esos criterios se toman sobre todo en la clínica y se combinan actualmente con otros criterios que se utilizan en el laboratorio, que se llaman criterios de Nugget, que ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son los criterios de Ansel? Pues tenemos el flujo blanquecino, homogéneo, delgado, adherente, que ya les había mencionado, ¿verdad? No inflamatorio, la presencia de las células clave que se pueden estudiar en los criterios de Nugget, que se los van a reportar a ustedes, el pH vaginal, que puede ser medido inmediatamente o que puede ser comprobado inmediatamente. Ustedes están haciendo la exploración física, ¿verdad? El pH vaginal, que sería mayor de 4.5, o sea, es más alcalino que ácido. Y también la prueba de las aminas positivas al agregar KOH al 10% al exudado de la secreción vaginal que se está estudiando. Entonces, si se cumplen 3 de estos criterios clínicamente comprobados, entonces ustedes pueden estar en presencia de una vaginosis bacteriana. Ahora, en cuanto a los criterios de laboratorio, vamos a ver nosotros que en el caso de la vaginosis bacteriana ya mencioné 2 de ellos, ¿verdad? La prueba de las aminas, el pH arriba de 4.5 y, como les decía, los criterios de Nugget que se establecen a través del laboratorio. ¿Y cómo se hace cómo se establecen los criterios de Nugget en el laboratorio? Pues a través de un frotis de exudado vaginal, y ese frotis de exudado vaginal se colorea o se pide al laboratorio que se coloree con la tinción de Gram. ¿Y qué vamos a evaluar con ese frotis coloreado con la tinción de Gram? La presencia de bacterias vaginales, asignándole a esas el laboratorio, no ustedes, el laboratorio les va a asignar una puntuación de 0 a 10 según la presencia de esas bacterias vaginales y de las células. Entonces vamos a ver que va a ser diagnóstico etiológico, o mejor dicho, diagnóstico de vaginosis bacteriana cuando en los siguientes casos. Estos son los criterios que a ustedes les van a reportar. Si solo les reportan bacilos Gram positivos, entonces vamos a ver nosotros que es una flora vaginal normal. Bacilos Gram positivos, ¿por qué? Porque se me están durmiendo. ¿Por qué decimos que bacilos Gram positivos va a ser un resultado de flora vaginal normal o de microbiota vaginal? ¿Por qué bacilos Gram positivos y no Gram negativos? Señalo, o alguno de ustedes está en la clase. A ver, piensen, ¿qué hay ahí en la flora vaginal normal que acidifica el pH? ¿Cómo se llaman?
Ajá, ¿cómo se llaman? Y los lactobacilos son bacilos gram positivos. Entonces, si a usted le están reportando solo bacilos gram positivos, es presencia de flora vaginal normal y se lo reporta el laboratorio. Y no existen criterios de Ansel ¿cómo se llama? Que empaten, entonces usted no tiene una vaginosis bacteriana, puede ser una vaginitis por cualquier agente etiológico. Si hay predominio de bacilos gram positivos y escasos bacilos gram negativos, entonces ustedes tienen que interpretar como una flora vaginal alterada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay bacilos gram negativos, pero siempre predominan los lactobacilos. Pero si predominan los bacilos pleomórficos, ¿qué significa pleomórfico? Que les van a reportar y no van a saber, ¿y esto qué es? ¿Qué significa pleomórfico? Que existen diferentes formas, ¿verdad? No solo bacilos largos, sino pueden existir bacilos curvados. Entonces, si hay predominio de esos bacilos pleomórficos gram negativos adheridos a células epiteliales vaginales, a eso se le llama células clave, ¿verdad? Entonces, y ausencia de, ¿cómo se llama?, de bacilos gram positivos y muy escasos polimorfos nucleares neutrófilos, entonces la interpretación es una vaginosis bacteriana. Y esos son los criterios que se toman en cuenta en el laboratorio y que a ustedes le ayudan a poder llegar al diagnóstico de una vaginosis bacteriana, ¿verdad? Los criterios de núcleo. En el caso de del procesamiento del laboratorio para la tricomoniasis, el pH del exudado raramente se hace, pero debe de ser arriba de 4.5. La prueba de las aminas no muy frecuente, ¿verdad?, en el caso de la tricomoniasis, pero lo que sí es frecuente es la preparación de una muestra al fresco, con la secreción con la secreción del endocervix o con la secreción uretral en el caso de los hombres. Entonces lo que se hace es un examen al fresco con solución salina. No es un examen, no es un GRAN, es un examen al fresco, un examen directo, así se pide, un examen directo con solución salina. ¿Y cuál es el objetivo de ese examen directo con solución salina? ¿Qué ven en la solución salina? Ustedes estarán muertos, licenciados, se murieron 200 y no sé cuántos alumnos porque no responden para nada. Y la enfermedades transmisibles 1, ¿para qué les enseñamos la parte técnica en la 1? ¿Para qué se utiliza la solución salina? En los parásitos. Y entonces, ¿qué vamos a ver en el laboratorio? ¿Qué les van a reportar? ¿Qué les van a reportar en el caso de la tricomoniasis? ¿Qué es la tricomona? ¿Qué tipo de microorganismo? ¿Qué es la tricomona? Es un protozoario flagelado. Y entonces, si usted está haciendo un montaje con solución salina en el laboratorio, ¿qué va a ver? ¿Qué va a ver? Los trofozoitos moviéndose, característicos de ese protozoario. Entonces les van a reportar que se observa, la persona que haga ese examen les va a reportar, se observan trofozoitos de Tricomona vaginalis. ¿Por qué? Porque el hábitat de esta tricomona es a nivel de las mucosas del tracto urogenital, tanto de hombres como de mujeres,
¿verdad? Lamentablemente. Entonces, eso es lo que se observa en ese examen al fresco con la solución salina. Si ese examen al fresco con solución salina no es lo suficientemente sensible, entonces el médico solicitará, y la persona sigue con los síntomas, el médico evaluará y solicitará cultivo, por ejemplo, que no es tan frecuente tampoco, pero es muy bueno en cuanto a la sensibilidad, el cultivo de la muestra endocervical o de la muestra de la uretra del hombre, y el cultivo se llama in-pouch, o sea, empujar hacia adentro. ¿Por qué? Porque es una bolsita plástica en la que se coloca, que viene estéril y viene al vacío con un ¿cómo se llama? Con un medio de cultivo tipo caldo, ¿verdad? Para Trichomona vaginalis, y que es bastante sensible, como les decía, con el 87% de sensibilidad, y da los resultados rápidos en menos de 3 días. También, si quieren ustedes, ¿cómo se llama? Y existe la posibilidad en el laboratorio, también es útil la amplificación de las, ¿cómo se llama? De los ácidos nucleicos, amplificación de ácidos nucleicos, pero en nuestro medio no es tan común porque no es barato. Entonces, esto es sobre todo técnica para poder estudiar investigación. Papa Nicolau, pueden mandar una técnica, pedir, ¿verdad?, para hacer una coloración de Papa Nicolau, pero la sensibilidad para el caso de las tricomonas es muy bajo. Entonces, ¿cuál es el método de elección para diagnosticar esa tricomoniasis? Pues es a través del examen directo con la solución salina, algo sencillo y fácil, refiriéndole al paciente la sintomatología. En base a eso va a pedir usted los exámenes en el laboratorio. En gonorrea vamos a ver nosotros que los exámenes que se deben de solicitar en el laboratorio, sobre todo, es un frotis de exudado vaginal o secreción uretral para lograr colorearlo con GRAN. ¿Y qué vamos a ver en ese frotis de exudado vaginal o uretral? ¿Qué pretendemos encontrar en ese frotis? ¿Qué pretendemos encontrar? Diplococos gram negativos. En el caso de la coloración de GRAN para la secreción uretral, estos diplococos gram negativos generalmente son intracelulares. ¿Y en qué células van a estar? En los neutrófilos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una infección aguda, sobre todo. Entonces, en los hombres, en la secreción uretral, la coloración de GRAN tiene mayor sensibilidad, ¿verdad?, que la coloración de GRAN que se ha pedido en el laboratorio para el exudado vaginal. Es más la sensibilidad para la secreción uretral, ¿verdad? También podemos pedir en el laboratorio, si por ejemplo, ya vamos a ver cuáles pueden ser los resultados de estos exámenes. Si el resultado de ese frotis es negativo, pero se sospecha siempre de una gonorrea, entonces pueden pedir al laboratorio un cultivo en agar chocolate o en agar Treyer Martin modificado. ¿Para qué? Para poder aislar a Neisseria gonorrea, es lo que esperamos, ¿verdad? Eso es lo que se espera con ese cultivo, y también obtener la prueba de sensibilidad. Entonces, este sería en nuestro medio como el gold estándar. ¿Por qué? En el caso del diagnóstico de la gonorrea, ¿por qué sería el gold estándar en el medio de cultivo? ¿Por qué es la prueba de oro? Miren, yo así voy a preguntar, yo no voy a preguntar A más B igual a C, van a aplicar, porque es lo que se pretende en estas clases. ¿Por qué sería el gold estándar en el diagnóstico? Porque están aislando el agente, porque se está
está cumpliendo uno de los criterios de Koch, ¿verdad? Y también tenemos la amplificación de ácidos nucleicos, pero sobre todo para investigación. Entonces ahí ven ustedes el gold estándar, aislamiento de las colonias bacterianas de Neisseria gonorrea, ¿verdad? ¿Sería el gold estándar para vaginosis bacteriana pedir un cultivo? ¿Por qué? ¿Por qué es difícil aislarla? ¿Por qué no pido cultivo para vaginosis bacteriana? Voy a ver esta parte, lo que les decía. En la coloración de Gram, según la muestra, va a tener diferente sensibilidad, ¿verdad? En la uretritis purulenta existe un 95% de sensibilidad y un 97% de especificidad, ese frotis sencillo coloreado con Gram. En cambio, en la cervicitis gonocócica, vean, la sensibilidad disminuye, aunque la especificidad casi se mantiene, pero la sensibilidad disminuye con respecto a la uretritis, por lo que decíamos, o por lo que les decía anteriormente, porque en esta secreción uretral o a nivel de la uretra puede existir una mayor concentración de esta bacteria que a nivel endocervical. Y en lo que sí, la sensibilidad de la coloración del frotis y la coloración de Gram es extremadamente baja para el diagnóstico de una gonorrea, es en hombres asintomáticos y frotis de exudados faríngeos y rectales, sobre todo de exudados faríngeos y rectales. ¿Por qué? Porque hay mucha flora microbiana, ¿verdad? Y entonces es frustrante, no van a poder, y parte de la flora también existen treponemas en esa flora, entonces pueden confundirse. Entonces, para esto es mejor no pedir este frotis y esa coloración, porque va a ser una locura. En el caso del cultivo para Neisseria gonorrea, vamos a ver nosotros que el cultivo, vean, también tiene la sensibilidad varía. Si es secreción uretral y endocervical, la sensibilidad es bastante buena. Hay bastante probabilidad, esa sensibilidad quiere decir que del 85 al 95% tenemos la probabilidad de aislar Neisseria gonorrea. Pero en el caso, por ejemplo, de muestra conjuntival, de muestra rectal u orofaringia, es frustrante por lo que dije anteriormente. Hay mucha flora, entonces vamos a obtener un cultivo mixto, no vamos a tener algo, ¿cómo se llama?, puro. Y en los casos de los hisopados vaginales y la orina, rara vez el cultivo es con éxito. ¿Por qué? Porque generalmente estas muestras deben de ser tomadas en la clínica e inmediatamente cultivadas, ¿verdad? O por lo menos inoculado el medio. Y si no se hace así, se utilizan medios de transporte, y los medios de transporte pueden inhibir el crecimiento de estas bacterias, ¿verdad? Entonces, ya voy a preguntarles, no se me ha olvidado, para terminar con lo que es gonorrea, ¿por qué no hacemos el cultivo en vaginosis bacteriana? Entonces, veamos aquí, tenemos resultados que pueden obtener ustedes en el caso del diagnóstico de gonorrea. Y aquí tenemos, en el caso masculino, en los hombres, la prueba de laboratorio, se pidió la coloración de Gram de una secreción uretral. Si se observan diplococos Gram positivos intra y extracelulares dispuestos en pareja, es diagnóstico de gonorrea, ¿verdad? Ya vimos la sensibilidad y la especificidad. En el caso de que no se observen diplococos Gram negativos intra y extracelulares, entonces no es diagnóstico de gonorrea y por lo tanto puede ser una uretritis no gonocócica. Y la uretritis no gonocócica más frecuente es producida por Chlamydia trachomatis. En la mujer hay que pedir el punteo de Nugget,
¿verdad? Para poder también establecer si no hay alguna vaginosis en conjunto con esta, ¿verdad? Y entonces tenemos el conteo de nugget, la secreción endocervical. Si en la secreción endocervical se observan, en esa muestra se observan diplococos gram negativos intra y extracelulares, diagnóstico de gonorrea. Pero si no existe estos diplococos en el frotis, entonces no es diagnóstico de gonorrea y hacer manejo de un síndrome de transmisión sexual. El cultivo de la secreción uretral se aísla Neisseria gonorrea, ¿verdad? Con un patrón de sensibilidad antimicrobiana, entonces el cultivo es positivo, es un diagnóstico seguro. Pero si no se aísla gonorrea, el cultivo es negativo y el gran es positivo, entonces es gonorrea. Pero si el cultivo es negativo y el gran es negativo, no lo es, ¿verdad? Si el cultivo positivo y el gran es negativo, es gonorrea. Entonces ustedes tienen que saber todos estos resultados porque es parte de la interpretación. Muy bien, vamos casi terminando. Entonces, ¿por qué me decían cuál era la respuesta? ¿Sí abundan los lactobacilos? Poquito más fuerte. Para este cuadro clínico, lo que ha ocurrido es una como diferencia entre las bacterias que ya son parte de la flora de la guerra. Entonces, no está buscando un patrón específico, sino que está buscando cuáles morfológicamente o de estructura que son negativas y positivas están presentes. Y si yo pusiera eso para que le explique a ese loco al profesor, sinceramente. Resumidas cuentas, no pedimos el cultivo porque hay flora mixta. ¿Y qué van a reportarles en una flora mixta? Entonces, es una locura pedir un cultivo para poder diagnosticar vaginosis bacteriana. Por eso están los criterios de Nugget, ¿verdad? Muy bien, entonces en cuanto a la epidemiología de las ITS, no sé si es la última clase de estas, entonces veamos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha estimado que a nivel mundial hay 50 millones de personas infectadas con ITS. ¿Y de qué depende esto? Depende de condiciones educacionales, culturales, sociales, psicológicas, sexuales, que promueven sobre todo en los adolescentes, iniciar las prácticas sexuales bien temprano y sin protección. ¿Por qué? Porque la mayoría de hombres, si lo digo así claramente, la mayoría de hombres no le gusta iniciar la práctica sexual temprano y no le gusta protegerse, no le gusta utilizar condones. Entonces todo eso promueve un aumento de estas ITS a nivel mundial. El no reporte de esas muestras, imagínense todas las ITS subestimadas que existen, ¿verdad? Personas que no consultan, que no reportan a veces también, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y la mayor parte de estas ITS pues cursan de forma asintomática. En las mujeres embarazadas y en lactancia, estas son en donde existe mayor complicación, porque ya mencioné en el caso de la gonorrea todas las complicaciones, en el caso de la tricomoniasis, todas las complicaciones que pueden existir. La tricomoniasis es la infección de transmisión sexual más común en el mundo. Y además de eso, la tricomoniasis extragenital, o sea, oral y rectal, ocurre ocasionalmente, pero ocurre en mucha menor frecuencia que la tricomoniasis vaginal genital. Fíjense. La fuente de infección más importante de Trichomonas vaginalis la constituye el contacto directo con las secreciones vaginales o uretrales, pero también
el contacto con objetos contaminados como toallas u otros fomites húmedos. Y los hospederos susceptibles son todos los seres humanos. Ahí tenemos que las mujeres en la etapa sexual activa son las principales hospederos susceptibles. También pueden ser los neonatos y el hombre, que es considerado un portador asintomático, que también es un portador susceptible. En el caso de gonorrea, vamos a ver que tiene distribución mundial, es una enfermedad, una ITS de distribución mundial, es muy frecuente en Estados Unidos la gonorrea, y la transmisión pues por contacto sexual. El principal reservorio es el ser humano y el factor predisponente es la promiscuidad sexual, ¿verdad? La probabilidad de infección Neisseria gonorrea es tan infectiva, fíjense, tan infecciosa, que tras una única relación con una persona infectada, la mujer, como siempre, tiene mayor probabilidad de infectarse en un 87% que el hombre en un 70%, ¿verdad? Entonces es bastante infecciosa. Y en el caso de la vaginosis bacteriana, que es una de las infecciones genitales más comunes, o sea, una disbacteriosis más común, causada principalmente por Gardnerella vaginalis, la infección no presenta reacciones inflamatorias, ¿verdad? Pero sí secreción, una secreción abundante, y es más prevalente en mujeres en edad reproductiva. Y se ha visto que aunque no es una ITS, pero sí el contacto sexual aumenta la probabilidad de padecer una vaginosis, ¿verdad? Entonces, pero no es una ITS, ¿verdad? Bueno, yo creo que hasta aquí. Esta es la clase sobre gonorrea, tricomoniasis y vaginosis bacteriana. Estudien, por favor, un poquito, y si tienen dudas, pues ya saben dónde encontrarme, o si tienen alguna pregunta ahorita. No sé qué horas son, creo que me sobró porque el doctor... pues sí, pero todos se van, no tienen duda. Yo voy a preguntarles. Gracias, doctor.